Un segundo. Ok, Rubén, Alex, buenos días. Gracias por atender a la capacitación. Eh, Miren, les cuento, vamos a hablar un poquito sobre la identificación y evaluación de riesgos. Lógicamente, pues viendo un poquito sobre eh, lo que es, ¿cómo decirlo? Un poquito de conceptos. Después vamos a hablar un poquito sobre qué es lo que nos causa riesgos o peligros en el área de trabajo y cómo atenderlos, ¿no? Y cómo evaluarlos, básicamente. ¿Va? Como les decía, pues el objetivo es identificar, evaluar, eliminar, sustituir o controlar riesgos presentes en los lugares de trabajo, pues analizando las causas y las posibles consecuencias que tienen estos riesgos, ¿no? Al momento de nosotros al realizar los trabajos y estos pues, nos pudieran, por ejemplo, poner en riesgo de tener algún accidente, algún incidente, o alguna enfermedad laboral, ¿no? También es importante, que identifiquemos qué daños pueden causar para poder darles una jerarquía y poder decir que jerarquizarlos o cuáles vamos a tomar primero. Por ejemplo, hay riesgos, digamos, que sí pueden ser consecuencia de algo fuerte, por ejemplo, una electrocución, ¿no? Entonces hay que atenderla, pero por ejemplo hay riesgos que a lo mejor, bueno, pues hay un riesgo de un derrame de pintura que sí se tiene que atender, pero pues no, la prioridad no es lo mismo, ¿no? Sí, entonces también los riesgos tienen prioridades. Ahorita vamos a evaluar un poquito más sobre esto, ¿sale? Y la intención es que podamos nosotros implementar ciertos controles, ¿va? Como les digo, esta es parte de una serie de capacitaciones que se han venido dando. Si recuerdan, ustedes tomaron en diciembre lo que fue lo de energías peligrosas. Bueno, riesgos con energías peligrosas. Y esta es evaluación de riesgos. Vamos a retomar más adelante otra vez estos temas. Y el propósito es en unos 3, 4 meses poder implementar un nuevo análisis de riesgo que se vuelva mucho más fácil, mucho más amigable para nosotros, ¿no? Para evaluar las actividades que realizamos en nuestras instalaciones. ¿Sale? Bueno, eh, como conceptos básicos, como les decía, pues vamos a ver lo que es un accidente, que básicamente es un evento no planeado en el cual nos causa una lesión o una pérdida, ¿no? Una lesión normalmente es una lesión al cuerpo, una lesión al organismo, ¿sí? O una pérdida, por ejemplo, en la instalación, a materiales, a herramienta. Todo lo que quiera decir que se ha confirmado una pérdida es un accidente a consecuencia de un evento no deseado. Puede ser tanto para personas, como les decía, o para maquinaria, para herramientas, para la misma instalación, para los equipos que tenemos, ¿no? Y el incidente, pues es un evento también que está no planeado, pero este solo tiene el potencial de causar daño a personas, materiales, equipos o instalaciones, ¿no? Y tiene la característica que después de que ocurre el evento, no hay daños. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ay, casi pasó, casi me caí, este, eh, ¿qué más? Casi me cayó encima, ¿no? Casi se me cayó, por así decirlo, casi me resbalo. Entonces, estos en otros lugares se les llama casi accidentes, si lo vamos al término en inglés, le llaman también near miss, ¿no? Y si, lo podemos ver, por ejemplo, en la imagen que está al lado, ¿no? Vemos a una persona que está trabajando, tiene su casco, se le caen unos ladrillos, le caen al lado, pero a él no le pasa absolutamente nada. Eso es un incidente. El accidente es cuando sí tiene daños, ¿no? Podemos ver la misma persona o la misma situación, por así decirlo, y a esta persona pues sí le caen los ladrillos encima y si tienes daños. Ahora, si tú hubieras tenido a esta persona a la que sí le caen los ladrillos, por ejemplo, que hubiera tenido un casco, ¿qué sería? ¿A qué se les ocurre que sería? ¿Un incidente o un accidente? Rubén, ¿perdón? ¿Es un incidente? Ay, no, no, casi no los escucho. Pero sería un accidente al fin de cuentas, ¿no? Porque habría al fin de cuentas algún tipo de daño o alguna pérdida. Probablemente el impacto se pudo haber reducido por el utilizar el equipo de protección personal. Que ahorita también vamos a hablar sobre eso, ¿no? La importancia de usar el equipo de protección personal. ¿Sale?
Bueno, vienen las enfermedades de trabajo, que es todo aquel mal funcionamiento del organismo o estado patológico causado por la exposición a agentes que pueden causar daño al organismo. ¿Qué quiere decir esto? Son todas aquellas síntomas de que nuestro cuerpo no está funcionando correctamente, que es causado por elementos del trabajo, ¿no? Normalmente se caracterizan por no ser detectables y no se presentan de manera inmediata, ¿no? Al menos, por ejemplo, si hablamos de enfermedades de trabajo, si hablamos, por ejemplo, de enfermedades de audición, la pérdida de audición o las enfermedades a causa de audición es paulatina, no los notamos de la noche a la mañana, ¿no? O no lo notamos en ese mismo momento, ¿sí? Por ejemplo, también si estamos expuestos a elementos que puedan causar cáncer, pasa exactamente lo mismo. No son detectables de la noche a la mañana, sino que se necesita que vaya pasando un proceso para que se detecten en nuestro organismo y empiezan a generar síntomas. Bueno, pero no son todas las enfermedades. Hay enfermedades de trabajo que sí se, se manifiestan de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, los golpes de calor, que si bien hay un proceso de deshidratación, de sudoración excesiva, después de que se deshidrata la piel, nos ponemos pálidos y después llega el golpe de calor. Ahí es aunque todo esto puede pasar en un momento, en un tiempo muy pequeño, o también pueden ser enfermedades de trabajo a causas de envenenamientos, intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, la inhalación de gases peligrosos como pudiera ser alguna amonia, o amoníaco, perdón, o también cloro, ¿sí? ¿Vale? Luego vienen las condiciones y los actos inseguros, ¿no? Que ya a lo mejor estamos un poquito más familiarizados con este tipo de conceptos. ¿Que es una condición insegura? Son características derivadas de la desatención en instalaciones, maquinarias, equipo, herramientas, que no son aceptadas para el desarrollo del trabajo. Básicamente son todas aquellas situaciones bueno, no, características en el lugar de trabajo que no dependen propiamente de nosotros como trabajadores que nos pueden poner en un peligro. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que está girando una bomba, y esta bomba tiene partes expuestas giratorias y no tiene una guarda de seguridad. Entonces, nosotros podríamos caer o llegar a tocar esa parte rotativa, o tener un atrapamiento y tener un accidente, ¿no? ¿Sale? Realmente no es que no dependa de nosotros, sino que nosotros, bueno, sí, no depende de algo que hagamos nosotros para tener un accidente, la condición o para generar la condición de trabajo, sino que depende de una situación que ya está existente en el área de trabajo, ¿no? Y luego viene el acto inseguro, que ese sí depende completamente de nuestro comportamiento, ¿sí? Se refiere a todas aquellas acciones que nosotros realizamos en la cual nos estamos exponiendo a un peligro. Por ejemplo, si nos subimos a un barandal, pues tenemos el peligro o el riesgo de caernos, ¿no? El peligro pues sería la altura, el riesgo sería una caída. ¿Sí? Si nos acercamos, por ejemplo, si nos ponemos a trabajar sin guantes, sin loto, sin bloqueo, por así decirlo, sin permiso de trabajo, en un tablero eléctrico o a manipular elementos eléctricos, pues nuestro acto inseguro es no seguir las indicaciones correctas o las medidas de seguridad adecuadas para realizar los trabajos, ¿no? Nosotros, a fin de cuentas, nos estamos exponiendo, por ejemplo, ahí al peligro que sería la electricidad, con el riesgo de tener alguna electrocución, ¿sí? ¿Sale? Y vienen posteriormente los conceptos de peligros y riesgos, ¿no? Que el peligro se refiere a la fuente, situación o materiales que tienen la capacidad de causarnos un daño, ¿no? Como que, por ejemplo, el peligro, si recuerdan, por ejemplo, hablábamos de electricidad, pues la electricidad como tal es un peligro, ¿no? El riesgo sería electrocutarnos, pero el peligro sería, por ejemplo, los tableros eléctricos energizados, ¿no? Que tienen al fin de cuentas electricidad. ¿O qué otra cosa podría ser peligrosa? Por ejemplo, los materiales peligrosos, por así decirlo, ¿no? Los materiales peligrosos que tenemos almacenados, si bien nosotros los tenemos en pequeñas cantidades en nuestros almacenes, si estos materiales que son nuestro peligro se llegan a derramar, ¿sí? Pues por ejemplo, tienen el riesgo de derrame, tienen el riesgo de incendio, si se ponen con elementos que no son compatibles, pueden llegar a reaccionar de una manera violenta, ¿no?
o puede haber una incompatibilidad, una explosión, ¿no? Entonces ahí nuestros peligros, pues por ejemplo, sería en sí el material peligroso, ¿no? Luego vienen los riesgos, que básicamente es la probabilidad, la combinación de probabilidad de ocurrencia de los eventos y también la severidad. Hablábamos, por ejemplo, de que nuestro peligro era la electricidad. Lo que me puede pasar al manipular electricidad es que me puede electrocutar. Entonces, mi peligro es electricidad, mi riesgo es que una electrocución. Vamos al tema de los materiales peligrosos, ¿no? Si ya bien decíamos que los materiales peligrosos representan un peligro, representaría el riesgo? El riesgo podría ser el derrame, o sea, me pudieran derramar si no están en las condiciones adecuadas. Puedo tener un incendio si se exponen a calor, chispas, o flama directa, ¿no? ¿Qué más puede pasar con los materiales peligrosos? Pueden reaccionar de una manera violenta, una explosión, por ejemplo, si no se almacenan materiales que no son compatibles entre sí. ¿Va? Entonces, este concepto, sí es importante que nosotros los identifiquemos y que lo veamos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que tenemos en uno más, la imagen que tenemos aquí, la carga suspendida, imaginemos el levantamiento de una carga, ¿no? Una carga suspendida, pues pudiera ser el peligro, ¿sí? Pudiera caerse, pudiera colapsarse, pudiera aplastar a alguien, ¿qué más le pudiera hacer? Pudiera ser, por ejemplo, que la grúa se volcara si esta capacidad está sobre la capacidad de levante de la grúa, ¿no? Por así decirlo, eso. Pero en sí, mi carga es lo que me está generando un peligro. Los riesgos son todos los que les comenté, ¿no? Que se me caiga la carga, que se me voltee la grúa, que me aplaste, que le aplaste las manos a mis compañeros, que le aplaste los pies, ¿sí? Entonces, todo esto, que la misma carga choque en el aire con algo más mientras se está moviendo. Entonces, todos estos son riesgos, ¿no? Es lo que puede pasar con los peligros, básicamente. ¿Vale? ¿Sí queda claro hasta ahí estos conceptos, chicos? Sí, jefe. Sí, perfecto. A ver, déjenme ver Sí, acá. Ah, ¿qué tal, Fede? Qué ¿qué bueno que onda? te ¿Qué onda? pudiste conectar. Sí, sí. Perfecto. Ok, déjenme volver acá. Muy bien. Ok, viene luego el concepto por qué es importante, perdón, por qué es importante la identificación de riesgos, ¿no? Básicamente, lo primero es evitar daños a personas. Ustedes, a fin de cuentas, son lo más importante que tienen las empresas, lo más importante que tienen sus familias, y en este caso, ATCO, pues sí tiene la responsabilidad de que ustedes todos los días vuelvan a su casa, sanos y salvos y disfruten el fruto de su trabajo con su familia, ¿no? Básicamente, ese es el objetivo. ¿Va? Entonces, evitar daños al personal es nuestro primer objetivo. También evitar daños a propiedades. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, si nosotros podemos controlar riesgos, tomamos acciones adecuadas para minimizar incendios, por así decirlo, bueno, incendios, derrames, o cualquier elemento que pueda pasar en la instalación, cualquier evento que pudiera pasar en la instalación, nos vamos a asegurar de que nuestra fuente de trabajo pues es un lugar seguro para desarrollar nuestras actividades, ¿no? No le va a pasar nada a nuestro trabajo, a nuestro lugar de trabajo, y tampoco nos va a pasar nada, por lo tanto, a nosotros, ¿no? Luego viene la eficiencia de procesos y procedimientos. Al identificar riesgos, yo ya no me estoy yendo por lugares para ver qué es lo que pasa si hago tal acción para tener un resultado, ¿sí? Sino que ya tengo un procedimiento o un proceso establecido y lo voy siguiendo de manera adecuada para alcanzar el resultado que necesito. De esta manera, sí me van a decir, ah, bueno, ya tengo identificado, por ejemplo, un riesgo. ¿Qué tal? Si mi procedimiento me dice que subo una escalera, pues ya sé que la escalera tengo que subir con las dos, con las manos libres y con 3 puntos de apoyo, ¿no? Si esa escalera para llegar a verificar, por ejemplo, un manómetro que está en la parte de arriba, tiene 5 metros de alto, pues ya sé que me tengo que poner una línea de vida y ya sé que me tengo que poner, por ejemplo, un arnés, ¿no? A esto se refiere al saber hacer también más eficientes nuestros procesos de trabajo, ¿no? También la selección adecuada de materiales y herramientas para realizar las tareas. Se oye raro, pero ustedes pues ya tienen bastante experiencia, pero pues hay gente realmente que no sabe usar materiales o que no sabe usar herramientas, ¿no? Que por ejemplo empiezan a usar herramientas para actividades a las que no están hechas y es cuando vienen los accidentes, ¿no? O tratan de inventarle, por ejemplo, con una cortadora, una sierra eléctrica, un pulidor. Por ejemplo, ustedes a lo mejor ahorita ya lo saben, pero por ejemplo, si hablan
de agarrar un disco de corte, pues sienten o por ejemplo, sí, un disco de corte en la pulidora, pues sí, al darle en la pulidora, pues sienten que esta se jala un poquito. Entonces, este tipo de cosas al no manejarlos adecuadamente, pues podemos tener un accidente, ¿no? O al no emplearlas adecuadamente. Por ejemplo, ahora hay accesorios, por ejemplo, para taladros, de que se les pone una sierra, o qué más pudiera ser, que son situaciones básicamente así que no deberían de estar realmente, ¿no? O que no deberíamos de hacer. Hay que usar las herramientas para lo que fueron diseñadas y también estas hay que respetar las restricciones que llevan, ¿no? También la conservación de equipos y herramientas, ¿no? Al fin de cuentas, si nosotros tenemos áreas de trabajo, por ejemplo, que son más limpias, que son ordenadas, seguimos estos procedimientos, podemos detectar de una manera mucho más fácil, por ejemplo, fallas en nuestros equipos, en nuestras herramientas o en nuestras instalaciones, por ejemplo, fugas de aceite, o podríamos, a lo mejor, si no propiamente hablamos de aceite, pudiéramos ser, fugas, por ejemplo, de algún gas, ¿no? Podríamos detectar de mayor fácil dónde se pudiera presentar algún tipo de fuga, pero también, lógicamente, esto depende de nosotros estar identificando correctamente los riesgos a los que están expuestos nuestros procesos, ¿va? Luego viene el evitar pérdidas monetarias. Eh, Como todos sabemos, pues en fin de cuentas, todo en donde estamos es algún tipo de negocio, ¿no? Y el objetivo, fundamental de las empresas, pues es crear básicamente negocios, ¿sí? Sí, entonces también es importante la identificación de riesgos nos ayuda a evitar pérdidas monetarias, ¿sí? Estar preparados, por ejemplo, para situaciones de contingencia, para saber cómo vamos a actuar en caso de que pase algún tipo de situación a la que no es normalmente que ocurra, ¿no? Por ejemplo, algún derrame, algún incendio, cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar, ¿no? Pero también, lógicamente, si nosotros en nuestros procesos identificamos la posibilidad de que ocurran fugas, de que ocurran derrames, de que ocurran caídas, de que haya riesgos, por ejemplo, con el manejo de materiales o con la manipulación de herramientas, ¿sí? Entonces, todo esto, al fin de cuentas, nos va a llevar a que no tengamos ningún tipo de accidente y por lo tanto no va a haber tampoco pérdidas monetarias. Un accidente representa, a fin de cuentas, una pérdida monetaria, primero, para la persona que está accidentada. Dos, para la familia, ¿no? Al fin de cuentas, nosotros somos el sustento de nuestras familias, independientemente de si nuestras esposas trabajan o recibimos algún tipo de apoyo, lo que sea, somos el sustento, al fin de cuentas, nosotros de nuestra familia, ¿no? Si nosotros no estuviéramos o tuviéramos un accidente que no pudiéramos ganar, pues entonces sería muy complicado. A lo mejor, el día al día, ¿no? En nuestras casas pudiera ser. Entonces, es pérdidas por nuestra familia, por nosotros. Las empresas también pierden monetariamente, lógicamente, al perder algún trabajador, al que a un trabajador se nos incapacite. ¿Por qué? Porque pues hay que volver a traer a nuevas personas, hay que volvernos a entrenar y este periodo de capacitación pues también puede ser un periodo prolongado, ¿no? Entonces, realmente a nadie nos conviene que te ocurra que no se controlen los riesgos en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Por estas situaciones, ¿va? Hasta aquí, chicos. Fede, Rubén, Alex, ¿algún comentario? ¿No? Ok. Luego vienen, ¿qué es lo que nos causa los riesgos? Hablábamos, por ejemplo, de materiales, ¿no? Las características de inflamabilidad, corrosividad, reactividad y toxicidad de los materiales, pues pueden al fin de cuentas causar un accidente de trabajo, ¿sí? Por eso es importante que nosotros, cuando manejemos materiales, sepamos qué es lo que estamos manejando, cómo nos tenemos que cuidar, qué nos puede causar. Por ejemplo, normalmente los materiales pues pueden ser inflamables, pueden ser corrosivos, pueden ser tóxicos, ¿no? Pueden ser cilindros sujetos a presión, ¿sí? Entonces, todo este manejo, si nosotros lo hacemos de manera que no es adecuada, se nos puede caer y tener un derrame, nos puede salpicar y tener material corrosivo, por ejemplo, en los ojos o en la piel. ¿Sí? Si no lo manejamos adecuadamente, a lo mejor lo mezclamos con sustancias que no son compatibles y podemos causar algún tipo de reacción, ¿no?
¿Vale? También el almacenamiento debe ser el adecuado. Por ejemplo, asegurarnos de que la compatibilidad de los de los materiales que están siendo almacenados juntos, pues realmente son compatibles, ¿no? No, por ejemplo, poner ¿qué decía? Grasa cerca de los cilindros de oxígeno cuando están, por así decirlo, o los equipos de oxicorte, ¿no? Que estos sí pudieran causar, por ejemplo, una explosión bastante fuerte. ¿Sí? O también hay reacciones que pueden causar, por ejemplo, gases tóxicos, como por ejemplo si algún tipo de ácido le cae algún tipo de metal o este tipo de situaciones, ¿no? Entonces es importante que se almacenen en condiciones seguras, que normalmente sean en lugares que estén ventilados, que tengan algún tipo de conexión a tierra, con los envases adecuados, ¿sí? Y etiquetados adecuadamente. Luego, el transporte. Nosotros normalmente en nuestras instalaciones pues tenemos una parte de transporte de los materiales peligrosos desde nuestro almacén hasta nuestra área de trabajo, ¿no? Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que puede pasar ahí? Se puede, por ejemplo, volcar el envase y puede haber algún tipo de derrame. Posiblemente sea un derrame pequeño y fácil de controlar porque realmente no utilizamos muchos aceites, ¿no? Digo, perdón, muchos materiales peligrosos. Caso de Ego, pues es de esta manera. Caso de WTC pudiera impactar un poquito más porque ustedes sí manejan aceites, de tambos de 200 litros de aceite de manera constante, ¿no? Entonces, el tener un accidente o un derrame ahí, pues sí sería un impacto considerable realmente a la planta, ¿no? Luego teníamos el transporte, ¿no? Bueno, perdón, esa es la parte de transporte. Luego viene la disposición. Una vez que ya no estamos utilizando estos materiales peligrosos, que ya se dejaron de utilizar, pues es importante que no lleguen a los basureros, ¿no? Los basureros se pueden convertir en residuos peligrosos y de esta manera, pues llegar a contaminar mantos freáticos o causar algún tipo de desequilibrio ecológico que realmente pues hay que cuidar, ¿no? Que no ocurra esto. Entonces es importante que siempre los dispongamos de material de una manera adecuada, ¿no? Luego, ¿qué más nos puede causar riesgo? Ya vimos materiales, ahora las herramientas y las máquinas, ¿no? Al fin de cuentas, si se dan cuenta, nosotros utilizamos herramientas o máquinas para, con el objetivo de tener un proceso o de crear ciertos procesos. Estas máquinas lo que hacen es permiten aplicar estas herramientas o máquinas nos permiten, por ejemplo, aplicar más fuerza a ciertos trabajos o también a hacerlos más rápidos, ¿sí? Pero como estamos incrementando energía o estamos poniéndole energía, no propiamente nuestra a estos máquinas o herramientas, pues también es mucho más difícil, más complicado controlarlos. Por ejemplo, si hablamos de alguna herramienta eléctrica que tenga un gatillo, digamos un taladro, ¿no? El taladro, pues al fin de cuentas, pues nos permite hacer orificios, ¿no? Nos permite poner en un foco de fuerza, taladrar y hacer algún agujero en una pared, por así decirlo, ¿no? Sí, pero si ese taladro nosotros no lo estamos utilizando de manera adecuada, con una broca adecuada, puede que a lo mejor se nos truene la broca y tengamos partículas proyectadas hacia nuestra cara. O si está en malas condiciones ese taladro, pues también pudiera tener ¿cómo se dice? Algún tipo de electrocución porque la carcasa está dañada o porque el mismo cable está dañado. O si estamos utilizando, por ejemplo, ropa floja para manipular los taladros, o no estamos utilizando, o no los desconectamos al momento de cambiar las brocas y ponemos nuestras manos ahí, pues a lo mejor pudiera también tener algún tipo de accidente, ¿no? Con este tipo de máquinas. Que al fin de cuentas, lo que les digo, lo que hacen es magnificar la fuerza. Ya no son energías propiamente nuestras, sino que es un proceso de alimentación eléctrica que es mucho más difícil de controlar su energía, ¿no? Ahora, las máquinas, las herramientas manuales, por ejemplo, si ustedes las utilizan, pues también estas nos permiten aplicar más fuerza en ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, si quieren apretar una tuerca, pues al momento de usar una llave es mucho más efectiva que, por ejemplo, usarla de manera manual. Pero también si se dan cuenta, cuando ocurren machucones, al momento de estar apretando, pues pueden ocurrir machucones que también pueden causarnos lesiones importantes por no utilizarlos de manera adecuada, ¿no? Un machucón, por ejemplo, con una llave, con un martillo,
¿Qué más? Un golpe con una pinza, ¿no? O un apretón con una pinza, pues son realmente accidentes que parecen pequeños, pero también pueden causar daños importantes. Entonces es importante que siempre veamos por las herramientas y las máquinas que si presentan fallas o averías, ¿no? O que tengan un mantenimiento adecuado. También si cuenta con un mal diseño, son herramientas chidas, pues hay que tratar de no utilizarlas, ¿no? Su uso debe ser exclusivo para las tareas para las que fue diseñada la máquina, no tratarle de meter accesorios, por ejemplo, de otra máquina para complementarle o utilizarlo para tareas para las que no fueron hechas, ¿no? También, como les decía, si sufre de modificaciones, hay que tratar de no utilizarlos, si se les quita sus guardas, sus protecciones y si se almacena inapropiadamente. Una parte importante también para mantener nuestras herramientas y equipos en buenas condiciones es que se almacenen de una manera adecuada, ¿sí? Que de tal manera que no se vayan a dañar durante el almacenamiento. Otra situación, otro de las cosas que nos causan riesgos son los métodos de trabajo, ¿no? Y que se refiere básicamente al no tener una metodología de procedimiento de trabajo. Básicamente es realizar los trabajos de manera intuitiva o sin planeación, así que también la falta de preparación para imprevistos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cuando yo voy a realizar un trabajo, necesito más o menos saber qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. De esta manera puedo llevar las herramientas adecuadas, y los materiales que voy a necesitar. Al yo tener ya una metodología de trabajo o más o menos visualizar cómo voy a realizar las cosas, ya puedo saber, por ejemplo, si voy a utilizar herramientas, si voy a utilizar materiales, si voy a utilizar, me refiero, por ejemplo, a escalera, alguna herramienta eléctrica, si voy a tener que subirme a algún lugar donde me tenga que caer. Entonces, esto me permite ir básicamente adelante de ciertos riesgos, ¿no? Y yo ya voy seleccionando los controles que voy a implementar. Si sé que me voy a subir a algún tipo de lado, pues me llevo mi arnés. Si sé que voy a utilizar una escalera, pues entonces esa escalera, pues le doy un ojo, la inspecciono para asegurarme que esté en buenas condiciones, ¿no? Si sé que, por ejemplo, voy a utilizar un taladro, pues ese taladro también tengo que ver que está en buenas condiciones. Si voy a hacer un levantamiento, las eslingas, ok, ¿cómo voy a poner las eslingas o de dónde, y tengo que asegurarme también que estén en buenas condiciones, ¿no? Entonces, más o menos el tener una metodología de trabajo nos ayuda a ir planificando los trabajos, adelantarnos a los riesgos y también ir estableciendo controles o pensando en controles para cuando lleguemos a ese momento de la tarea ya saber cómo trabajar. Esto es lo que básicamente nos plasma el análisis de riesgo, ¿no? Que nos dice explícame básicamente cómo vas a hacer tu trabajo, qué riesgos tienes y qué controles vas a implementar, ¿no? ¿Sale? Así que el análisis de trabajo, pues básicamente sirve para este tipo para eliminar el riesgo en métodos de trabajo, ¿no? Luego vienen la fuerza de trabajo, que esto se refiere básicamente al factor humano, ¿no? Cada persona, cada individuo de un equipo de trabajo tiene diferentes habilidades y diferentes capacidades, ¿sí? Entonces, el propósito es que si vamos a realizar un trabajo, todas estas personas pues estén capacitadas o tengan el mismo nivel básicamente de capacitación, ¿no? O sea, que sepamos hacer lo mismo y que estemos adestradas para hacer lo mismo. Básicamente que más o menos todos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? También cuando hay una falta de supervisión y de retroalimentación, esto puede causar riesgos. Por ejemplo, yo veo que estás haciendo algo mal y no te digo nada, te dejo. Entonces, a lo mejor no te pasa nada en ese momento, pero posteriormente te puede llegar a pasar algo. Entonces, sí es importante que también nosotros como compañeros, pues les demos retroalimentación a nuestros compañeros de cómo están realizando los trabajos, ¿no? Hay muchas personas que, por ejemplo, entra un nuevo compañero y se les asigna, por así decirle, algún supervisor directo a esos nuevos ingresos. ¿Por qué? Pues precisamente es para que ellos vayan adiestrando a los nuevos trabajadores en cuanto a cómo realizar los trabajos, ¿no? Y parte de cómo realizar los trabajos, esa parte de la parte técnica, es la parte de seguridad, ¿sale? También hay veces que nosotros tenemos una desatención de actividades, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que por fastidio, fatiga, estar distraídos con otro tipo de cosas, pues no ponemos atención realmente a lo que estamos realizando. Y ahí también se pueden venir, por ejemplo, ciertos tipos de accidente, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, esto de no tener la mente en la tarea, de realmente estar pensando en otras cosas que no menos en lo que estábamos realizando, ¿no?
Y por último, también cuando tenemos actividades simultáneas, o sea, dos equipos de trabajo trabajando en la misma área o en áreas cercanas, pues un equipo de trabajo puede poner en riesgo al otro equipo de trabajo, ¿no? Por ejemplo, imagínense a unas personas que estén soldando sobre una plataforma y haya personas trabajando abajo. Lógicamente las de arriba pues van a quemar a las personas de abajo, ¿no? O se les puede caer algún tipo de material o algo que dañen a las personas que estén trabajando en la parte de abajo. Entonces, es importante que estas situaciones se vayan viendo, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, pues es que nosotros somos 10 personas, sí, pero por ejemplo, cuando hay mantenimiento ya no son 10 personas, ¿no? Por lo menos una vez al año durante cierto periodo de tiempo, por ejemplo, en WTC es un día, en Ego pues es más o menos un poquito más de una semana, pues sí se vienen actividades simultáneas de manera importante, ¿no? ¿Sale? Luego están los ambientes de trabajo. Los ambientes de trabajo como tal también pueden causarnos riesgos, ¿no? Por ejemplo, si no hay una iluminación, si hay ruido, ¿no? Presente, que normalmente en las dos instalaciones en las que tenemos ruido. Si bien está controlado por ciertas mamparas o controles de ingeniería que hacen que se reduzca el ruido como paredes o mamparas, bueno, eso es cierto, ¿no? Pero también hay ruido que sí nos puede dañar a la larga, ¿no? Entonces hay que protegernos. La iluminación, pues también en WTC, pues realmente no es tanto tema, al menos que vayas a realizar trabajos en ciertas áreas, ¿no? Pero creo que ya se está haciendo, ya hay ya hay ciertos controles o ya hay luminarias portátiles. El tema de Ego, pues también ustedes tienen iluminada normalmente toda la planta y realmente también la iluminación no sería algún tipo de factor, ¿no? También puede ser ventilación, que cause la acumulación de gases o polvos, ¿no? Suspendidos en el aire. Se pueden acumular basura, ¿sí? Que nos puede causar algún tipo de riesgo biológico en el lugar de trabajo. El mismo ambiente de trabajo, por ejemplo, la presencia de fauna nociva, también puede ser algún tipo de riesgo que puede haber. Entonces, básicamente el ambiente de trabajo es todo aquello que nos rodea en nuestro entorno laboral o lo que hay en nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Que nos puede poner, bueno, y cuando hablamos de los riesgos, es todos los riesgos que hay en el entorno laboral que hay alrededor de nuestro trabajo, ¿no? ¿Sale? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien, José? Bien, todos. Viene, entonces, al fin de cuentas, ya hablábamos de los riesgos, ¿no? ¿Qué nos causaba riesgos? Pero realmente ahora vamos a hablar qué nos puede causar accidentes y qué nos puede causar enfermedades laborales, ¿no? O sea, ya que hay un impacto directo sobre nuestro cuerpo, a eso se refiere. Hay agentes físicos, ¿no? Que básicamente estos son manifestaciones de energía. Por ejemplo, de energía mecánica, pues ruido, vibraciones, proyección de partículas, ¿no? Energía calorífica, frío, calor en ciertos lugares, energía eléctrica, radiaciones, ¿no? Todos estos son agentes físicos. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la tablita de energías, casi todos estos son agentes físicos, ¿no? Los que estaban en presión, gravedad, ¿qué más había? Eh, Presión, gravedad, calor, ¿sí? Entonces, partes de movimiento. Entonces, todo esto representaba básicamente agentes físicos, ¿no? Luego vienen los riesgos que, bueno, ahí había uno de energía química que se refiere a la energía de los químicos, que es un poquito más de lo que se habla. También están los agentes químicos, ¿no? Que estos básicamente son elementos que pueden estar en estado natural o mezclados y normalmente nos pueden causar un daño a nuestro cuerpo por la exposición a ellos o por su manipulación, ¿no? Hay exposición, por ejemplo, de manera directa, que es, por ejemplo, cuando inhalamos ciertos vapores de productos tóxicos o estamos en lugares donde hay partículas suspendidas y las inhalamos. Luego también vienen exposiciones accidentales, que pueden ser, por ejemplo, salpicaduras, ¿no? Que es algo que realmente puede pasar, pero esta es una salpicadura a causa de algún accidente. Y también puede haber exposición directa que, por ejemplo, puede causar algún tipo de explosión por la mala manipulación de los químicos, ¿no? Normalmente, estos agentes químicos, los riesgos vienen de sus propiedades, ¿no? Pueden ser explosivas, inflamables, carburantes, corrosivas, tóxicas, pueden ser dañinas para el medio ambiente, pueden ser gases con presión, ¿no?
Entonces, hay muchas características en sus estados físicos, ¿no? También la entrada al cuerpo varía, depende, o puede entrar al cuerpo de varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, de vía respiratoria, ¿sí? Como inhalando humos, por así decirlo, vía digestiva, que por ejemplo dejemos un recipiente de refresco con tiner en un lugar o algo, o ¿qué les parece? Algo negro, ¿no? Algún químico semejante, por ejemplo, la Coca-Cola en un envase de Coca-Cola, pues también le podemos dar un trago y podemos tener algún tipo de problema, ¿no? ¿Sale? Entonces también entra vía digestiva, también puede entrar con contacto con la piel, ¿no? Al fin de cuentas nuestra piel es porosa y podemos tener algún tipo de contacto con la piel. Y también pueden entrar con las mucosas. ¿Dónde son las mucosas, no? Lo que es, por ejemplo, la nariz, los ojos, ¿no? Al tocarnos, por ejemplo, los lagrimales con las manos con químicos, pues podríamos tener algún tipo de enfermedades a las largas, ¿no? También estas pueden causar daño al medio ambiente. Entonces, ese es otro de los riesgos que pudieran causar, ¿va? ¿Qué más nos puede causar, por ejemplo, accidentes o enfermedades de trabajo? Los agentes biológicos. ¿A qué se refieren estos? Son todos aquellos organismos vivos que están presentes en nuestro lugar de trabajo que nos pueden causar este, enfermedades, en este caso, ¿no? Por ejemplo, enfermedades digestivas, el baño es un foco de infección importante, ¿no? Si no hay una limpieza importante en el baño, pues este puede causar foco de infección. Otro foco de infección importante son los refrigeradores o las cocinas en los centros de trabajo, donde se acumule, por ejemplo, comida y esta no se limpie de manera adecuada o de manera periódica, pues también puede empezar a generarse ciertas bacterias que al momento de ser ingeridas o de ingerir alimentos, pues nos las podemos llevar a la boca y también nos pueden causar algún tipo de enfermedad, ¿no? Esto, por ejemplo, cosas que nos pueden causar enfermedades donde pues, se pueden generar bacterias o parásitos, ¿no? Luego también, bueno, parásitos es por el contacto con animales. Si nosotros tenemos, por ejemplo, contactos con perros, con gatos, en este caso no aplica, pero por ejemplo vacas, ¿no? Ganado, pues hay ciertos animalitos o ciertos parásitos que se pueden cambiar hacia nosotros, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, a lo mejor ciertos riesgos con parásitos que a lo mejor no es propiamente por el contacto de animales, a lo mejor las personas de la tubería, que trabajan en la tubería con ego, pues si mueven tierra o por estar con los árboles, pues garrapatas pudiera ser realmente algún tipo de parásitos que pudieran adherirse a su cuerpo, ¿no? Porque a fin de cuentas están en ese ambiente, ¿no? ¿Sale? Si en Ego, si en WTC estuviéramos, por ejemplo, pasando haciendo excavaciones en ciertos lugares, por ahí, pues por ahí también pudieran ser garrapatas, algún tipo de riesgos, ¿no? Luego vienen otro tipo de riesgos biológicos, por ejemplo, picaduras por animales o mordeduras, ¿no? Insectos, por ejemplo, como escorpiones que nos pudieran picar, viuda negra que sí tenemos en Ego, ¿no? Perdón, en WTC, serpientes que hay ustedes en ambas plantas, ¿sale? Es otro de los riesgos en los que pudieran estar. Y sí es cierto, hay personas que están mucho más expuestas a estos riesgos. Por ejemplo, si lo vemos desde el caso de Egos, los chicos de la tubería que trabajan en la tubería, pues están mucho más expuestos que las personas que están normalmente dentro de las instalaciones, ¿no? Entonces, ahí sí hay que tenerle un poquito más de atención hacia este tipo de cosas, dependiendo de las actividades que realicemos, ¿va? ¿Qué más nos puede causar un accidente o una enfermedad de trabajo? Los riesgos psicosociales. ¿Recuerdan aquello de Safe Start de poner la mente en la tarea? ¿Sí? No estar pensando realmente en otras cosas, pues hay veces ya se comprobó que tampoco es así de fácil, ¿no? O sea, ya también las mismas personas que estudian accidentes dicen, pues es que realmente no es tan fácil decir, olvídate de los trabajos que tienes en casa, ¿no? Es de los problemas, perdón, que tienes en casa, ¿no? Ya puede ser te pueden causar depresión, te pueden causar ansiedad, te pueden causar preocupación, puedes tener problemas, por ejemplo, para llevarte o para, ¿cómo se dice? Para tener una relación sana, por ejemplo, con tus compañeros de trabajo, puede causar, como les decía, tristeza, ¿no? O si pasa algo algo bueno, pues también te puede causar entre alegría y euforia, que pueden ser condiciones que también nos pueden llevar a tener un accidente, ¿sí? Entonces, sí es importante que todos estos riesgos psicosociales, de control de emociones, lo veamos, ¿no?
pueden ser positivas, pueden ser cosas positivas o emociones positivas o negativas, pero ambas te pueden llevar a tener algún tipo de accidente, ¿no? Por ejemplo, con lo que les decía con la euforia y con la alegría extrema, pues estás muy feliz en el trabajo, pero al fin de cuentas tu mente se empieza a enfocar en otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, no, pues me cayó un bono, un dinerito extra, por así decirlo, pues ya estoy pensando en que me voy a llevar a mi familia de vacaciones, estoy de buenas, aunque sí estoy trabajando y todo, pero ya estoy con la mente en otro lado, ¿no? Y esto me ayuda o me puede llevar a literalmente tener accidentes. Pasa exactamente lo mismo con las preocupaciones, que tengo una persona en el hospital, que está algún familiar mío enfermo, que necesito pagar alguna cuenta, todo este tipo de cosas que son realmente el día a día de todos nosotros, ¿no? O sea, si se dan cuenta, pues son cosas que nos pueden pasar realmente a todos, pero no quiere decir que no nos impacten, ¿no? Al fin de cuentas, pues parte de tener emociones es que esto se refleje en nuestros comportamientos, ¿no? Y en el trabajo sí hay que tener cuidado con este tipo de situaciones porque nos pueden llevar a tener un accidente nosotros o podemos provocar un accidente para nuestros compañeros, ¿no? Entonces, cualquier situación de este tipo, pues sí es importante que lo hablemos. Hay veces que basta con hablarlo con alguien y ya nos sentimos mejor y en el mejor de los casos, ¿no? Y ojalá así fuesen todas. Entonces hay veces que pues se pueden arreglar de este tipo de situación, de esta manera, ¿no? ¿Sale? Este, también hay otro tipo de cosas, también violencia en el trabajo, también puede ser, o expuestos a situaciones violentas, por ejemplo, en el transcurso de los trayectos de casa a trabajo, por ejemplo, que te toca ver un accidente o que te toque ver un asalto, pues son situaciones que realmente también te pueden impactar en tu trabajo o en tu desempeño laboral, ¿no? Y esto te puede llevar a tener algún tipo de accidente. Entonces, cada vez que nos encontramos en una situación de este tipo, pues sí, es importante que lo hablemos, es importante que lo veamos con alguien. No todos somos iguales, es cierto, o sea, no a todas las personas nos afecta por igual. Hay veces que a unas personas les afecta más, hay otras personas que les afecta menos, pero es importante que sí sepamos manejarlo, ¿no? Y hay veces que tranquilos, a lo que voy, tranquilos, hay veces que hablando, se pueden arreglar muchas cosas. Entonces, hay que abrirse también o tener cierta apertura para hablar los temas, con quien tengamos que hablar, ¿sale? Ok. Hasta ahí lo que nos puede causar accidentes, ¿no? Riesgos físicos, que es básicamente manifestaciones de energía. Luego los riesgos químicos o agentes químicos, perdón. Luego los agentes biológicos y las enfermedades psicosociales, ¿no? O los agentes psicosociales, ¿vale? Bueno, ahora sí, hablando un poquito más de lo que nos encontramos en sitio, pues es importante que nosotros jerarquicemos nuestros riesgos, ¿no? Lo primero que tenemos que tratar de hacer es eliminarlos. No siempre es posible. Ahorita vamos a ver por qué. Luego viene la sustitución, cambiar los riesgos, ¿no? Por riesgos que son mucho más fáciles de controlar por una menor cantidad de riesgos o actividades por una menor cantidad de riesgos, ¿no? Luego vienen medidas técnicas que se llaman controles de ingeniería. ¿Sí? Que básicamente los controles de ingeniería o medidas técnicas son aquellos elementos que nos van a ayudar a controlar o aislarnos de un riesgo, que nosotros no tengamos un contacto directo, perdón, en este caso es un peligro, que no tengamos contacto directo con un peligro, ¿no? Y luego viene el comportamiento, que es todo aquello que nos ayuda, por ejemplo, a trabajar de manera adecuada, comportarnos nuestro comportamiento adecuado en el trabajo, ¿no? Y por último, el equipo de protección personal, que el equipo de protección personal es muy importante que lo utilicemos, pero es la última medida de control de peligros, ¿no? O de riesgos, ¿sale? Entonces, como les decía, hablábamos de los riesgos. Lo primero que vamos a tratar de hacer es eliminarlos, que se refiere básicamente a realizar un cambio del proceso de equipo, de tal manera que se elimine la raíz del peligro, ¿no? Normalmente, refiere pues a un cambio de ingeniería o de equipos en procesos. Pongámonos a pensar, por ejemplo, qué es lo que nosotros generamos en ambas plantas. Es energía eléctrica. Para no, digamos que nuestro peligro más puro, pues sería la misma electricidad. Pero si nosotros quisiéramos que de la electricidad, pues se puede
del proceso de generación, pues podemos estar derivándonos de incendios, electrocuciones, ¿no? Si tenemos aceites, pues fugas de aceite, que también todo esto. Entonces tendríamos que cambiar completamente nuestro proceso para eliminarnos de estos riesgos. Entonces, en nuestro, en nuestro caso, pues realmente no podemos eliminar estos riesgos, ¿no? Entonces tenemos que seguir con lo que sigue, que es la sustitución, que se puede referir a la sustitución de procesos materiales, lo cual establece una disminución en la exposición de peligros, ¿no? Por ejemplo, digamos, bueno, dices, un decir, ¿no? Tengo la opción de generar, por ejemplo, con agua o con gas natural. No, pues ¿cuál me representa menos peligro a fin de cuentas, ¿no? O cuál me representa menos riesgos. Pues a lo mejor el agua. ¿Por qué? Porque el agua pues, no es inflamable, es mucho más fácil de almacenar que, por ejemplo, el gas natural, es más fácil de controlar si tiene una fuga, ¿sí? O no representa un riesgo, por ejemplo, de incendio, un riesgo de explosión, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de sustitución. No es el caso, por ejemplo, para lo que está pasando realmente en nuestras plantas, pero es un ejemplo, ¿no? Ahora, lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es para los temas de trabajo. Si se dan cuenta en la imagen de abajo, pues hay una persona que está al borde o a la orilla de una fosa donde está colocando una viga de manera manual. Y hay otra persona del otro lado sobre una escalera que está acomodando la misma viga. También de manera manual. Si nos ponemos a pensar sobre riesgos así rápido de lo que podemos hacer, pues empezando, por ejemplo, acá, bueno, ya, hay uno que dice lesiones lumbares, ¿no? Pero si se dan cuenta, también puede haber riesgos de aplastamientos en pies o riesgos de aplastamientos en manos. Riesgo de caída, por ejemplo, de esta persona hacia el interior de la fosa, ¿no? Por así decirlo, algunos pocos. De la otra persona, él tiene el riesgo de caerse de la escalera y tiene el riesgo también de que ser aplastado por la viga que están instalando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay un montón de riesgos. Y con una sola actividad o cambiando una sola acción, ¿sí? O cambiando una manera, el simple método de trabajo, trayendo, por ejemplo, una grúa, pues cambian completamente los riesgos, ¿no? Sí, hay riesgos, por ejemplo, de la manipulación de la viga, a lo mejor con la grúa, ¿no? Puedes golpear a una persona. Pero pues también es mucho más fácil controlarlo. Quitas a la gente que va ahí, las personas ya no van a tener lesiones lumbares. Los riesgos, por ejemplo, por aplastamiento en pies o en manos disminuyen por estar controlados por una grúa, y pues, empiezas a controlar por venteos. Ya no necesitas a personal, por ejemplo, del, del- abajo de la viga tratando de recibirlo o acomodarlo, ¿no? Entonces, los riesgos sí hay, pero cambian completamente y son mucho más controlables. A eso se refiere la sustitución de riesgos, ¿no? Hay lógicamente, hay muchos procesos en los que no se puede hacer esto, ¿no? Y es por eso que tenemos los controles de ingeniería, que básicamente se refiere a la instalación de elementos de seguridad como guardas en partes rotativas, ¿no? Con riesgo de atrapamiento, rejillas de ventilación, aislamiento, partes calientes, controles de loto, ¿no? Aislante, por ejemplo, de partes calientes, ya lo dije, ¿sí? O de energías expuestas, ¿no? Por así decir unos. Si se dan cuenta, por ejemplo, la imagen a la que nosotros tenemos, bueno, estos controles de ingeniería creo que nosotros ya los tenemos y sí los tienen bien ubicados, ¿no? ¿Sale? En algún momento, por ejemplo, vimos una capacitación de elementos de seguridad en maquinaria y se refiere a todo este tipo de controles de ingeniería, que realmente son situaciones en las que nosotros tenemos que asegurarnos que las máquinas cuentan con ellos y que están en buenas condiciones y funcionando, ¿no? Luego, por ejemplo, vemos las dos imágenes, ¿no? Dos personas que están colocando algún tipo de cimbra, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? Posiblemente las dos personas estén sobre escaleras, tienen riesgo de caer. Están trabajando, por ejemplo, con algún tipo de taladro, hay riesgos de partículas, de proyección de partículas hacia su cara, ¿no? Hay riesgo de electrocución, por ejemplo, si el taladro no está en buenas condiciones, aunque al parecer ahí es inalámbrico, ¿no? Tiene, por ejemplo, riesgos también de que se les colapse la cimbra que están agarrando, ¿no? Y ahora, ok, con un simple mecanismo o colocando un mecanismo que les permita levantar, por ejemplo, ese tablón y posteriormente colocarle puntales, las actividades se vuelven mucho más rápidas, mucho más eficientes y puedes trabajar y te quitas completamente de riesgos. Sí hay riesgos, lógicamente.
Después, a lo mejor, si no está en buenas condiciones esta máquina, pues se pudiera caer, te pudiera aplastar, pero también es mucho más fácil identificar estas fallas, ¿no? Al fin de cuentas en las máquinas, ¿va? Entonces, a esto se refiere el establecer controles de ingeniería, el utilizar máquinas, herramientas, controles realmente de bloqueo de energías, de aislamiento de partes móviles para nosotros alejarnos de ciertos peligros, ¿no? ¿Sí? Como les digo, no quedas completamente expuesto de peligros, pero en este caso, por ejemplo, los controles de ingeniería te ayudan a poner una barrera física entre tu cuerpo y los peligros, ¿sale? Entonces, los riesgos se van mitigando. Luego vienen los controles administrativos, que se refiere básicamente a toda aquella capacitación que nosotros damos en el lugar de trabajo, ¿no? Toda aquella formación que ustedes tienen. Aquí, por ejemplo, decimos, bueno, mes con mes vamos haciendo un tema de capacitación para desarrollar con el personal, ¿no? Y también otro de los controles administrativos es la señalización, lo que vemos en el área de trabajo que nos dice cómo comportarnos o cómo trabajar, ¿no? Por ejemplo, hay controles de ingeniería de señalización azul que esa indica un tipo de obligación. En esta área ponte goggles, en esta área ponte tapones auditivos, en esta área hay algún tipo de peligro, ¿no? En esta área necesitas, por ejemplo, un overall, ¿no? O un casco de seguridad. Luego vienen las señaléticas con un rombo o con un triángulo, perdón, amarillo, ¿no? Que el amarillo y el negro identifica un peligro. Ese es otro, ese es algo, ¿no? ¿Qué peligros? Ah, bueno, hay un riesgo, por ejemplo, de electricidad o de electrocución. Bueno, en este caso son riesgos, ¿no? O también puedes caerte, o también representa, por ejemplo, peligros por movimiento de cargas o por el pase de vehículos, riesgos, por ejemplo, por temperaturas frías o riesgos por cargas suspendidas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, todo lo amarillo nos va a indicar algún tipo de peligro. Y luego vienen elementos, por ejemplo, que son de prohibición, que son los letreros, que son blancos con un circulito y una banda también roja, ¿no? Estos nos dicen no estacionarse, ¿sí? No fumar, no prender flama, no pasar, varias situaciones, ¿no? No usar teléfonos celulares en ciertos lugares. Entonces es importante que dependiendo del área en el trabajo en la que nosotros estamos, podamos identificar qué peligros son los que necesitamos comunicar ahí, qué medidas, qué peligros necesitamos comunicar ahí son en amarillo, qué medidas son las que necesitamos tomar en cuenta en esa área de trabajo, van a ser las azules. ¿Y qué es lo que no se debe de hacer? Va a estar en el circulito rojo con la rayita roja, ¿no? Que indica algún tipo de prohibición. ¿Sale? Luego viene el equipo de protección personal. Como les decía, el equipo de protección personal es lo único físico que tenemos entre nuestro cuerpo todo el rato, ¿sí? Porque están los riesgos de ingeniería que también aíslan peligros de nuestro cuerpo, pero el EPP lo hace de nosotros en todo momento, ¿no? O sea, nosotros nos estamos acercando a algún lugar donde me pueda caer algo en el casco, todo el rato voy a traer el casco. No me lo voy a quitar en mi área de trabajo, ¿va? Entonces, básicamente se refiere a todos aquellos dispositivos, accesorios o vestimentas que están diseñados para proteger a los empleados de lesiones y enfermedades en los centros de trabajo, ¿no? Importante, esto es una barrera física entre la fuente de peligro y el cuerpo, ¿no? Una vez que hay un contacto, ocurre un accidente. Entonces, no solo lo importante es que nosotros trabajemos primero o mitiguemos riesgos eliminándolos, sustituyéndolos con controles de ingeniería, con controles administrativos, con capacitación y al último el equipo de protección personal. Pero sí es importante que el equipo de protección personal lo estemos viendo todo momento o lo estemos llevando, usando en todo el rato en nuestro trabajo, ¿no? ¿Sale? Bueno, hasta ahí chicos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, todo bien, José. No, vientos. Ya casi terminamos, ¿sale? Luego viene cómo vamos a, a evaluar el riesgo. El riesgo es una combinación, te dice, de la severidad y la probabilidad. ¿Qué es la severidad? Indica el daño que puede producir el riesgo al trabajador, materiales, herramientas. O sea, qué daño puede pasar, ¿no? Luego viene la probabilidad, ¿sí? Que es la probabilidad de la ocurrencia basado en la frecuencia del trabajo o la frecuencia de la actividad. Entonces, si vemos esta tablita que está acá abajo, que dice severidad, ¿no? El impacto y la probabilidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hablar? Por ejemplo,
digamos que yo tengo una actividad de cambiar un foco, ¿sí? Sencillo, este foco me voy a subir a una escalera y voy a cambiar el foco. Es todo lo que tengo que hacer, ¿va? Pero, a ver, ¿qué pasa si yo me subo de la escalera, ¿no? De que tengo riesgos. ¿Qué me puede pasar? ¿Me puedo caer de 3 metros? Tal vez sí. Ok. Entonces, si me llego a caer de 3 metros, pues me puedo golpear, me puede pasar algo grave, ¿no? Entonces, a lo mejor es un riesgo alto en impacto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cada cuánto pasa eso, no? Ah, no, pues si tengo un impacto alto porque me puedo caer y me puedo dañar. ¿Qué más me puede pasar? Me puedo electrocutar, pero esto si no apago básicamente nada más el apagador. Ok, pues vamos al tema de la caída, nada más. Ok, pues sí, sí es alto. Si mi impacto sí es alto, si me llego a caer, ¿no? Me va a doler, me puedo romper una pierna, me puedo quedar, golpear la cadera, me la puedo romper, entonces puedo tener algo, sí me puede pasar algo feo, ¿no? Pero ¿qué probabilidad de ocurrencia hay? Bueno, pues cada vez que cambie un foco, pues vamos a decir que es una vez o no sé, una vez al mes, por ejemplo, cada foco. Entonces, pues realmente es algo bajo. Entonces, mi impacto, mi severidad o mi evaluación de riesgo es media porque es una probabilidad baja de ocurrencia del evento de los cambios de foco y mi impacto también, aunque es alto, pues es medio mi resultado, ¿no? Pero si se dan cuenta, lo estamos haciendo sin establecer ningún tipo de control, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ok, a ver, voy a subirme a una escalera, otra vez. Sí, ¿me puedo caer? Sí, ¿qué me puede pasar cuando me caiga? Me rompo unos huesos, me puede pasar algo feo, sí. Entonces es alto, ¿no? Pero empiezo a decir, ah, bueno, pues la probabilidad de que realmente me ocurra, pues es empiezo a tener controles, por ejemplo, de que voy a usar, eh, ¿cómo se dice? El equipo de protección personal, a lo mejor voy a inspeccionar la escalera, voy a solicitarle a alguien que me ayude, asegurarme de que no hay electricidad, ¿no? Entonces, aunque sí, mi impacto de que todo esto me puede pasar, lo estoy reduciendo a la probabilidad de que me pase algo. Perdón, la otra era media, ¿no? Entonces era aquí baja, pero ahora si yo estoy bajando mi riesgo al mínimo, con todas las actividades que estoy utilizando para que ya no me pase, mi probabilidad o mi severidad o mi evaluación de riesgo va a ser mínimo. Ay, perdón. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo actividades para bajar el riesgo. No sé si queda claro o si me expliqué o no me expliqué. O sea, a lo que voy. El riesgo se evalúa primero sin las acciones o las actividades o sin meter acciones para mitigar riesgos, ¿no? O sea, sí, me puedo subir y me puedo caer, pero como entonces me puede pasar algo, sí me va a pasar, pues es posible que me pase algo, pero eso mismo me puede pasar pero puedo yo reducir la probabilidad de que me caiga si yo voy, inspecciono mi escalera, me aseguro que está en buenas condiciones, apago mi apagador, le pido a alguien que me ayude, ¿no? Entonces, que esté sosteniendo la escalera. Entonces, este tipo de situaciones me hace todavía bajar mi probabilidad de ocurrencia de que me caiga, ¿sí? Entonces, por eso es la evaluación de riesgo. A lo mejor la otra fue baja, en esta va a ser mínima. Y de eso se trata, de ir estableciendo controles hasta tratar de llegar a tener un impacto mínimo, ¿no? Después lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les digo, más o menos así es la intención de que esto se cambie. Antes usábamos unos numeritos y unos cálculos y ahí venía, ¿no? Ahora el propósito va a ser de que lo hagamos con el riesgo puro y con el riesgo controlado, por así decirlo. ¿Va? ¿Sale? La identificación y evaluación de riesgos, pues básicamente se hace recopilando información del área de trabajo, inspeccionando el área de trabajo de riesgos de salud, saben también si hubo accidentes relacionados relativos con esta actividad, pues que se hayan investigado y pues ver todos los riesgos asociados con emergencias o actividades no rutinarias, ¿no? Por ejemplo, hay veces que puede ocurrirnos una emergencia, hablando, por ejemplo, de un espacio confinado, y no sabemos qué hacer en caso de emergencia, yo también me puedo volver víctima o me puedo lesionar, ¿no? Por no saber qué hacer. Entonces es importante que también todos sepamos qué hacer en caso de emergencia, ¿no?
espacios confinados, luego vemos también es otro tema un poquito aparte, ¿no? También la prevención y control de riesgos lo vamos a realizar identificando y seleccionando controles, ¿no? Estos controles pues deben ser también implementados para, como les decía, para actividades de emergencia que también se pueden presentar en nuestro trabajo. También implementar controles de seguridad y seguimiento para la evaluación de estos controles que ya están implementados. O sea, no es nada más y decir, voy a establecer cierto control, sino que hay que ver que ese control efectivamente esté funcionando mientras está siendo implementado, ¿no? Chicos, ¿algún comentario, alguna duda? Creo que me pasé un poquito ahí con las horas. No, de mi parte no, José. No, Rubén, allá con ustedes. Ok. Creo que no te escucho bien, pero creo que dijiste que todo bien. Si tienen alguna duda, también me lo pueden hacer llegar por correo electrónico, no hay ningún problema. Y pues que tengan buen día, chicos, y muchas gracias por atender a la capacitación, ¿va? Dale, José, Ah, muchas gracias. gracias, que tengan buen día. Bye bye. Igualmente, bye.